Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Paulina Siri, soy ingeniera agrónoma, trabajo en el Departamento de Estadística, Biometría y Computación de la Facultad de Agronomía. Em, Soy magíster y actualmente me encuentro haciendo un doctorado que en estos meses estuve de pasantía en Alemania, por eso no puedo estar presente ahí. Pero bueno, aquí estoy presentándoles este trabajo que hicimos en el marco de la maestría y que publicamos un artículo en la revista Floresta de Ambiente, que si les interesa, ahí está disponible el QR para que puedan acceder. Y el nombre del trabajo es Efecto del distanciamiento y material genético en el crecimiento de eucaliptus grandes para madera de sólida y celulosa. Entonces, un poco de contexto, eh, a modo de introducción muy general y corto, los sistemas forestales han aumentado su importancia productiva a nivel global y a nivel regional. Y en Uruguay particularmente hubo una expansión en los últimos 40 años, y particularmente el eucaliptus, que presenta características positivas para su plantación, como rápidas tasas de crecimiento, que hay acceso a diferentes materiales genéticos, hay abundante disponibilidad de semillas y productos finales versátiles. El potencial productivo de las plantaciones está dado por la interacción entre el manejo forestal, el material genético y condiciones ambientales. Y por esto, bueno, entender estas complejidades de la dinámica del crecimiento en estos sistemas es fundamental y hacerlo en un contexto experimental que esté pensado para poder comparar justamente tratamientos, porque hay repeticiones y demás. Están los tres principios fundamentales del diseño experimental, como son la repetición, el control local y la aleatorización, nos permite poder extender estas dinámicas desde un punto de vista más este, científico. Entonces, como objetivo nos planteamos optimizar la densidad final e inicial de plantación según el material genético para poder desarrollar manejos alineados con el propósito productivo de los rodales y aumentar el potencial, y de esta manera, ¿no? Aumentar el potencial y la sustentabilidad de los sistemas forestales. El objetivo principal fue evaluar el efecto del espaciamiento, el material genético y prácticas de manejo en el crecimiento y en el desarrollo de Eucaliptus grandis de clon y de semilla, y Eucaliptus de clon híbrido, que eran de Eucaliptus grandis y Camaldulensis, considerando dos usos distintos. Por un lado, para madera para transformación mecánica y por otra parte para pulpa. Entonces, para esto contamos con un ensayo forestal que lo denominamos, tenía el nombre de Los Moros, que está ubicado en Rivera, donde evalúa diferentes arreglos espaciales, material genético y raleos a lo largo de 20 años prácticamente. Sí, el diseño experimental era un diseño en bloques completos al azar, donde se evaluaron 16 tratamientos en 3 repeticiones y había parcelas de 30 por 30 metros. Pero lo que pasó es que estos 16 tratamientos había dos que estaban repetidos, entonces al final terminamos trabajando con 14. Y lo otro que sucedió es que lo que terminamos haciendo también fue subdividir estos tratamientos, estos 14 tratamientos, entre grupos o sets de tratamientos que fueran comparables, porque como eran para diferente destino productivo y venían de diferente material genético, entendimos que había ciertos tratamientos que no tenía sentido comparar. Sí, entonces tenemos en este esquemita, que es el mismo de este mismo ensayo, lo hice como un esquemita, entonces tenemos con diferentes colores el borde de los bloques y, y tenemos en diferentes colores de relleno los diferentes sets de tratamientos. Entonces, todos los tratamientos que están en verde fueron comparados entre sí y lo denominamos la base de datos A, que tenía clon puro y material proveniente de semilla. Y el destino era elaboración mecánica.
Por otra parte, los tratamientos en amarillo fueron comparados entre sí y eran clon híbrido y elaboración mecánica, eran para elaboración mecánica, perdón. Y por último, la base de datos C, que son los cuadrados celestes, que es material proveniente de semilla, Eucalyptus grandis, y tenían doble propósito. Es decir, que los árboles que eran raleados en el año 8 iban para elaboración mecánica y los que quedaban en el campo finalmente iban para producción de pulpa. Entonces, acá tenemos de nuevo como una tablita para poner para explicar un poquito mejor esas bases de datos, ¿sí? Y tenemos que la base de datos A, que tiene clon puro y material proveniente de semilla, que va para elaboración mecánica, em, tiene densidades iniciales que van desde 400 hasta 800, que están representadas en el código del tratamiento en esta primera densidad, y densidades objetivo que van desde 400 a 800 y están representadas aquí en esta segunda número del código de tratamientos. Y después tenemos material genético Eucalyptus grandis de clon y Eucalyptus grandis de semilla. Y esto está aquí, ¿no? El C1 sería el clon de Eucalyptus grandis puro y el S sería la semilla. Por otra parte, tenemos la base de datos B, que tiene las mismas densidades, pero viene de un material genético distinto, que es un clon híbrido, que es de Grandis y Camaldulensis, que está representado con este código que es C2. Y por último, la base de datos C, que va para doble propósito, tiene material proveniente de Eucalyptus grandis, pero proveniente de semilla, que van las densidades, van la inicial desde 1111 a 2000 y la final desde 460 a 2000, ¿sí? Se ve que son densidades un poquito más densas. Mm, Bueno, valga la redundancia. Entonces, ¿con qué información contábamos? Que se instaló en el 2003 y contamos con 15 años de mediciones de edad y altura, con los cuales calculamos volumen y área basal. Tenemos dos raleos, ¿sí? En algunos tratamientos dos y en otros uno, pero que fueran en el año 2 y en el 8. Y entonces nosotros sacamos resultados en el año 8 y en el último año, ¿sí? En el año 2018, en realidad es en el año 8 y en el 16, porque en estos 2 años había bastantes raleos, faltaban algunos datos, entonces decidimos no incorporarlos en este estudio. ¿Cómo analizamos esto? En realidad esto es un breve menciona el modelo que utilizamos, sí, era un diseño en bloques completos al azar como modelo base, e incorporamos una covariable, que es el año definido como covariable y está elevado al cuadrado por la respuesta que tenían las variables al año. Y a su vez incluimos esta interacción con el tratamiento que lo denominamos RD por row distance, porque, bueno, los tratamientos tenían comportamientos distintos frente al tiempo. La comparación de dinámicas de supervivencia también la realizamos y la evaluamos a través de las curvas de Kaplan-Meier y del Log-Rank test. Em, Probamos dos modelitos, ¿sí? Uno asumiendo errores independientes y otro incorporando una correlación temporal y terminamos usando el de correlación temporal. Pero bueno, lo menciono para arriba y si tienen alguna duda o sugerencia, luego lo podemos conversar. Para arrancar con los resultados, tenemos que estos son los resultados de las medias ajustadas y error estándar para área basal individual para los tratamientos de la base de datos A, que eran clon puro y semilla de Eucalyptus grandis. Lo que destacamos es que hay mayor variabilidad entre los tratamientos en el año 16 que en el 8, que hay mayor variabilidad en los tratamientos provenientes de semillas. Si vemos, este error estándar es mayor en los que vienen de semilla que en los que vienen de los clones, y que las mismas densidades iniciales y finales, estas 800, 333 y 800, 800, tienen respuestas distintas si es clon puro o es Eucalyptus grandis de semilla, destacándose la semilla frente al clon, en cualquiera de los dos casos.
si comparamos entre materiales genéticos. Para, para la base de datos B, el clon que proviene del clon híbrido, tenemos Eucalyptus grandis y que el clon híbrido de Eucalyptus grandis y Camaldulensis, perdón. Tenemos también las medias ajustadas y error estándar para el área basal individual. Para los tratamientos evaluados en la base de datos, bueno, B. De acá lo que podemos ver, ¿no? Tenemos el área basal individual, los diferentes tratamientos, y vemos que la diferencia se observa entre el tratamiento menos denso y el más denso sin raleo, ¿sí? A tiempo final y a los 8 años vemos una diferencia entre este tratamiento que tiene 350 árboles, o sea, es el menos denso en este momento, pero que arranca con pocos árboles también, y el que es más denso, ¿sí? Que arranca y termina con más árboles. La densidad inicial parece afectar un poco más que la densidad final, en el sentido de que, por ejemplo, este tratamiento termina con menos árboles, pero este es el que se destaca por sobre este, por ejemplo, ¿sí? Por último no, pero casi penúltimo, tenemos los resultados de la base de datos C, que es Eucalyptus grandis proveniente de semilla, y tenemos también las medias ajustadas y el error estándar, pero para volumen individual y por hectárea de los tratamientos de esta base de datos. Entonces, tenemos para volumen individual, vemos que se destaca el que empieza con 1111 árboles y termina con 460, y también a tiempo final, o sea, el que termina con menos árboles, y a tiempo, y después, para el volumen por hectárea, vemos que esa tendencia se revierte. El que termina con más árboles, el que tiene más árboles es el que termina con mayor volumen por hectárea, pero a tiempo 8 se destaca más este que no arranca con tantos árboles, como que ahí se ve cierta dinámica, como es un poco la dinámica esa de crecimiento. Sí, y vemos que este, por ejemplo, el 1600-640 no logra ni tener árboles muy grandes ni destacarse en volumen por hectárea, ni siquiera frente a este. Pero ahora vamos a ver un poquito qué pasó con ese tratamiento. Cuando vemos la tasa de supervivencia evaluada en estas curvas de Kaplan-Meier y el log-rank test, que solo presento para la base de datos C, perdón. Tenemos que en los dos casos separé en dos paneles los que tenían raleo y los que no, para tomar como tiempo cero donde se alcanza la densidad final. Vemos que en los dos casos hay diferencias significativas entre las curvas de supervivencia de los distintos tratamientos, y vemos que acá hay una mortalidad grande de este tratamiento. Se ve que no fue un buen ciclo productivo, que algo pasó. Y tenemos aquí que entre 1111 y 2000 también hay diferencias significativas, pero no se observan cuando vemos, o sea, no tienen repercusiones, digamos, a nivel del volumen por hectárea, donde igual se destaca el de 2000, aunque haya tenido más mortalidad. Al modo de discusión y conclusión, entonces, tenemos que hay un efecto que mayores distanciamientos, perdón, promueven árboles más grandes en términos de volumen y área basal, que la influencia del material genético en los resultados productivos fue relevante, evidenciando que diferentes tratamientos de distanciamiento afectan de manera distinta a los materiales genéticos distintos, y que particularmente los tratamientos que vienen de semilla presentaron mayor variabilidad, y esto los hizo destacarse en algunos casos. La mortalidad tuvo diferencias significativas, pero no necesariamente afectó el rendimiento final, pero sí en el caso del de 1600 y 640 árboles, y que, bueno, que hubo, nada, como conclusión así, hubo diferentes respuestas de los materiales genéticos, y a mismas densidades iniciales y finales se alcanzaron áreas basales individuales distintas. Bueno, por ahora esto es todo. De vuelta dejo el QR por si les interesa leer el artículo, y dejo mi mail también porque por si quieren, por si quieren contactarme, pedirme, o tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, bienvenida. Y bueno, los dejo por acá. Muchas gracias por permitirme invitarme para compartir en esta jornada, y que sigan con una linda jornada. Hasta luego.